Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, agradecidos estamos por tu grande amor y misericordia, el cual nos has mostrado al traernos a este lugar, confiando plenamente en que tú estás en medio de nosotros. Señor, abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, para escuchar tu voz a través de tu palabra. Unge los labios de un servidor para predicar, para hablar lo que tú quieres que yo hable. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Apocalipsis 18. Sí, Apocalipsis 18. En el versículo 1, la palabra de Dios nos declara: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria, de su carácter. Nosotros conocemos que esto será el fuerte clamor en el tiempo del fin, después de que la fiesta de la trompeta, el mensaje de los tres ángeles, las 7 trompetas se lleven a cabo. El Señor dará un último llamado a todo el mundo para llevarlos a la salvación. Pero esto nunca va a poder suceder si esa gloria no ha entrado en la vida de cada uno de nosotros. Primero, usted y yo tenemos que tener la gloria, el carácter de Cristo en nuestras vidas para llevarnos a capacitarnos para dar el último fuerte pregón a este mundo. Primero tiene que ser iluminada tu vida y mi vida con la presencia de nuestro Salvador para poder tener lo necesario para dar el último fuerte clamor a este mundo. Los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 14 en adelante. En 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 14, nos habla de una experiencia que el profeta Eliseo tuvo con el rey Joás. El rey Joás era el rey de Israel, de las 10 tribus de Israel. Había 2 más que era Judá. Y Judá estaba separado de las otras 10 tribus de Israel. Joás, el rey, quiso ir a ver a Eliseo. Eliseo era el profeta que tomó el lugar de Elías. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora déjeme decirle que Joás no hacía las cosas que Dios pedía de su pueblo. Era un rey infiel. Pero se acordó, si ustedes leen ahí en el versículo 1 en adelante, dice: se acordó que su papá fue al profeta y le dijo: sálvanos. El rey Jeroboam, aquel que llevó al pecado al pueblo de Israel. Y se acordó que el profeta le dijo: el Señor mandará salvación a tu pueblo. Y él se acordó y dijo: voy a ir a ver al profeta Eliseo. Pero el profeta Eliseo estaba moribundo, estaba muriendo. Fíjense el versículo 15. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. El rey Joás obedeció al profeta e hizo lo que el profeta le dijo que hiciese. Versículo 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco.
Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Versículo 17. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Versículo 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y noten lo que sigue. Versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y así fue. Si ustedes miran en el versículo 25, se dan cuenta de que solamente Joás derrotó a los sirios 3 ocasiones. Ahora, esta experiencia de Eliseo con el rey Joás tiene una profundidad profética para el pueblo de Dios en este tiempo del fin. Para usted, para mí. ¿Por qué? Porque el Señor ha dado mensaje para que el pueblo escuche, para que el pueblo haga, para que el pueblo sea testimonio, para que el pueblo esté capacitado para reflejar el carácter de Dios. Y si ustedes notaron ahí en el versículo 16, dice que Eliseo puso la mano sobre la mano del rey. Ahora, Eliseo era símbolo ¿de quién? De Dios. Y al poner ese hombre moribundo, débil, sobre las manos de un hombre fuerte, tal vez valiente, lleno de energía, ¿qué le quería decir Eliseo a este rey al poner su mano? Dios estará contigo. La mano de Dios estará sobre ti. El rey obedeció el mandato del profeta. Obedeció la palabra que fue dicha a él. Y entonces, cuando el Señor pone la mano, la pone debajo de nosotros en toda tarea que tú te propongas para la gloria de Dios. En toda, hermano, y a veces nos olvidamos de eso. Dios estableció este lugar, estableció su hogar, estableció su lugar allá, hermano, más allá, y todos el Señor lo ha establecido para un propósito, que ese propósito es de que no se olvide que la mano de Dios está sobre usted, su hogar, su vida, para dar ¿qué? Testimonio a los demás. Cuando el Señor pone su mano en toda tarea que nos ha encomendado, hermanos, todo lo que haga, todo lo que se proponga, si le permite que el Señor ponga su mano sobre usted, el Señor le dará la victoria, le dará la dirección y le dará la fuerza. Y usted dirá: bueno, es que yo ya soy viejo, yo ya no tengo fuerzas. Pues el Señor le puede dar más fuerza de lo que tiene usted hoy día. A Moisés le llamó cuando tenía 80 años. Y aquí hay varios que ya pasaron 80 años. No, que ya no tengo fuerza. Pues el Señor le puede dar esa fuerza que usted necesita si usted le permite que el Señor ponga su mano sobre usted, para que usted cumpla el propósito del Señor. ¿Me están siguiendo? Eliseo le quería dar una lección a este rey que era un rey infiel, y le dijo: si tú confías en la palabra de Dios y confías en Dios, Dios te va a dar liberación.
te va a dar dirección, te va a dar fuerza. Miren lo que de ahí dice Salmo 139, versículo 5. Salmo 139, versículo 5, se nos da una promesa a cada uno de nosotros. David declaró y dijo: detrás, delante me rodeaste, y sobre mí pusiste, ¿qué cosa? Tu mano. Hermano, por adelante, por atrás, por el lado derecho, por el izquierdo, nos rodea el Señor y pone sus manos sobre cada uno de nosotros. Si nosotros le escuchamos, si nosotros le permitimos que Él venga a nuestra vida, si nosotros respondemos con lealtad, obediencia a su palabra, como este rey obedeció a la palabra del profeta. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual bien hacéis estar atentos. Y hermanos, a veces como pueblo de Dios nos olvidamos de la palabra. No me quiero adelantar, pero fíjense ahí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Pero si alguien lo encuentra, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Si alguien lo tiene, léalo por favor. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Noten cuán importante es estar bajo la mano de nuestro Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Noten, dice: humillaos bajo la mano poderosa de vuestro Dios, para que Él los exalte. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A su tiempo. A su tiempo. Y el tiempo es hoy día, aunque tengas 80, 85, 84, 20, 55. El Señor te dice que si tú te humillas bajo su mano, el Señor, ¿qué dice? Te levanta, te exalta a su tiempo. Hermanos, es importante que hoy día, en el tiempo del fin, nosotros sepamos que el Señor está dispuesto a rodearnos con su mano poderosa, para darnos fuerza, dirección, sentido a nuestra vida, para que nosotros podamos reflejar esa experiencia que estamos viviendo con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, con mi amigo, Cristo Jesús. Y esa experiencia, ¿usted cree que no nos están mirando alrededor aquí? El testimonio que tú das hoy día es el testimonio que va a agarrar la gente, su vecino, y va a decir: mira, lo que sucede ahí en ese lugar. Unos van, otros vienen, y mira, no se ponen ni de acuerdo en ellos. Hermanos, tenemos que estar bajo la mano omnipotente de nuestro Dios, que nos rodea completamente para darnos dirección, para dar un testimonio certero, para llevar luz donde hay oscuridad, para llevar fuego donde hay hielo. ¿Por qué? Porque el Señor te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Ahora, Joás obedeció. Joás obedeció. El pueblo de Dios hoy día tiene que obedecer la palabra de Dios. Miren ahí lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Noten lo que la palabra de Dios dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Noten, siempre obedeciendo, no como una obediencia legalista, obligada, sino algo que nace de nuestra vida para agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios.
obedecer por obligación, usted se pierde de las bendiciones del Señor que quiere derramar en su vida. Pero cuando usted le agrada a Dios y es leal a toda su palabra, el Señor derrama las bendiciones en su vida que le da dirección, sentido, verdad. Y el Señor dice en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros, noten, Él es el que produce como el hacer por su buena voluntad. Él, bajo sus manos poderosas, Él es el que produce en su vida, en mi vida, el querer como el hacer conforme a su voluntad, si usted le permite. Si usted obedece. Si usted escucha, si usted responde, si usted vive con temor. ¿Qué significa eso de temor? Temor es reverencia, sí es reverencia, pero también es dejar el pecado. Proverbios 8 dice, abandonar el pecado, ese es el temor de Dios. Pero esa reverencia nos lleva a que nosotros tengamos respeto ¿a qué? A su palabra. Respeto a su palabra. Que nos pongamos serios en el plan de la salvación. Porque dice, buscad la salvación por vosotros mismos. Con temor. Serios. Hoy falta una seriedad increíble para seguir la palabra de Dios. Y lo digo porque he ido a varias diferentes iglesias y miro que la gente defiende más lo que dice una persona a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener seriedad, respeto, reverencia, temor, en un sentido de alarma, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. El Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz, conocen mi voz, siguen mi voz. Hermano, ¿qué voz estás siguiendo tú? Jeremías 17 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero el Señor te dice, preocúpate, ocúpate por la salvación. Ocúpate por la salvación. Con temor y ¿qué? Y con temblor. Es como si fuéramos nosotros entrando a una puerta de obediencia. El Señor hace cuando usted responde al llamado de Dios. ¿Lo pudieron ver en el versículo? O sea, cuando usted responde al llamado de Dios y se ocupa en su propia salvación, el Señor actúa. Porque usted responde. ¿Sabe cuál es la única obra que usted tiene que hacer en su vida? Responder al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque al responder el Señor actúa en su vida. Él hace el querer como el hacer conforme a su voluntad. Responda, y si no sabe, pregunte. Pida dirección. Ahora, si la mano del Señor está delante, detrás, al lado derecho, izquierdo, sobre mí, ¿usted cree que esa mano no lo va a dirigir? Aunque usted quiere irse al lado izquierdo, si el Señor le dice, no, es para este rumbo, el Señor está rodeándolo y lo dirige para el rumbo correcto. Pero tenemos que responder al llamado de Dios con temor y temblor. Temblores quiere decir de que yo no puedo, yo tengo que realizar de que en mí no hay nada para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Nada. No hay nada en mí que yo pueda hacer para hacer las cosas que yo creo que tengo que hacer. No, el Señor es el que viene y hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando usted responde al llamado de Dios, usted confía plenamente en su misericordia, en su poder, en sus méritos, porque la palabra de Dios dice que su fe tiene que estar basada ¿en quién?
¿En quién? Hebreos 12, versículo 2 dice que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿De quién? Su fe en Él. En Cristo. Él es el autor. Usted no puede producir fe. Él es el que lo hace en usted. Cuando usted responde a su llamado. Cuando usted responde a la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros obedecemos, tenemos que obedecer ¿qué? Puesta nuestra mirada ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, que es ¿quién? Cristo Jesús. Cuando viene la tormenta, la dificultad, la crítica, la envidia, usted tiene que tener la mente ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando usted cree que ya no se tiene que hacer nada en un lugar o en otro lugar, usted tenga la mente en Cristo Jesús y no se guíe por lo que usted piensa o lo que usted cree. Ponga su vista en Cristo Jesús y en su palabra. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted la pone, usted escucha. ¿Y qué? Y responde. Responde. Y el Señor actúa. ¿Actúa en quién? En mí. En usted. Porque usted respondió. ¿No es maravilloso nuestro Dios? O sea, el asunto es responde. Joás respondió a la palabra. Obedeció. Obedeció a la palabra. Hermanos, el Señor dice, yo te cubro con mis manos. Delante, atrás, al lado derecho, izquierdo, arriba, abajo. El Señor nos lleva. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees en eso? ¿O nos falta fe? ¿O nos falta poner la mirada en el consumador y autor de nuestra fe? Miren, la raíz del problema que Joás tenía cuando fue a ver a Eliseo, se nos dice en el versículo 17. Y dice, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo, Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿Ustedes notaron algo que yo no había notado hasta ahorita que lo estoy leyendo? Esa saeta era salvación de Jehová, pero era salvación ¿para quién? De Israel contra Siria. ¿Y para quién más? Para Siria. O sea, para el pecador, la justicia se cumple para su propio beneficio. No quiero ahondar en este asunto, en este punto, pero el Señor dice, abre la ventana y tira la saeta ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Ahora la pregunta es, ¿por qué el oriente? ¿Por qué el enemigo estaba en el oriente y no estaba en el poniente? El oriente es el este. El poniente es el oeste. Y después tenemos norte y tenemos sur. ¿Por qué al oriente? ¿Y por qué no al poniente? ¿Por qué el enemigo viene del oriente? ¿Ustedes recuerdan Apocalipsis 16? Cuando se abrió cuando el sexto ángel derramó la copa, dice que todos los reyes de la tierra se estaban acumulando del oriente para venir ¿a qué? A atacar. Y miró que 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que sabemos muy bien quiénes representan esos 3 espíritus inmundos: el protestantismo apóstata, el papado y el espiritismo. Y se estaban juntando todos ellos para ir a atacar al pueblo de Dios, pero venían ¿de dónde? Del oriente. ¿Por qué del oriente?
¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en el poniente. Si usted mira el santuario donde estaba el arca puesta, estaba en el poniente. Si usted mira que cuando Adán y Eva pecaron, Él los sacó por la puerta del oriente y ahí puso 2 ángeles guardianes para que no pudieran entrar nuevamente. En Génesis capítulo 4 dice que cuando Caín mató a su hermano, se fue y se alejó hacia el oriente, lo más lejos que podía de Dios. Lo más lejos que podía de Dios. ¿Por qué? Porque el pecador, aquel que no ha aceptado la salvación, desea estar lo más lejos de Dios. Pero aquel que escucha la palabra de Dios y desea la salvación, quiere ir ¿hacia dónde? Hacia donde está Dios. Y la palabra de Dios dice que en el tiempo del fin, aquellos que siguen al Cordero le van a seguir a donde Él está. ¿Y dónde está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hoy día? En el poniente, en el lugar santísimo, y ahí es donde está la salvación. En el oriente usted se aleja de Dios, pero el enemigo viene y por eso le dijo Eliseo a Joás, dice, tíralo hacia el oriente. Y en el oriente se encontraban todos los países paganos que no aceptaban al Dios verdadero y que venían y atacaban al pueblo de Dios. Ahora, el contexto de esta experiencia es que Joás siguió los mismos pasos de Jeroboam. ¿Y quién era Jeroboam? Pero antes de pasar a explicar esto, a esto me llamó mucho la atención lo que dice en Números 3:38. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Al oriente. Esto me llamó mucho la atención porque nosotros vemos que el pueblo de Dios acampaba alrededor de ¿quién? Del santuario. Ustedes recuerdan Éxodo 25:8, y me haréis un santuario y yo habitaré y caminaré en vosotros, entre vosotros. Y a mí me llamó la atención esto porque dice, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. ¿Quién era el que defendía el santuario? El sumo sacerdote, el profeta. Ellos eran los que venían y decían, vengan, nosotros vamos a defenderlos, vamos a defender el santuario de Dios. Ahora, el santuario de Dios sabemos que somos ¿qué? Nosotros. Y nosotros somos un pueblo, una nación santa, pueblo adquirido de Dios, real ¿qué? Sacerdocio. ¿Y qué tenemos que defender hoy día? El templo del Espíritu Santo. El pueblo venía y era atacado del oriente, pero el sumo sacerdote, el profeta, defendía al pueblo de Dios primero, antes que todos los demás. ¿Qué me da a entender eso? De que usted, como sumo sacerdote de su hogar, usted, como sacerdote de Dios, tiene que defender el templo donde mora el Señor, para que usted dé un testimonio correcto y defienda la verdad a todo aquel que viene a atacar el templo de Dios. Jeroboam, le voy a dar el contexto. Segunda de Reyes, capítulo 13, noten el versículo 2 y 6. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 2 y 6. En esos dos versículos, la palabra de Dios dice que Jeroboam fue el que llevó a pecado a Israel.
para tener un contexto de la experiencia de Joás con Eliseo. Jeroboam dice, llevó a pecado a Israel. Después de Jeroboam vino Jehú y después vino Joás. Entonces, el contexto era de que Israel estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jeroboam? Si usted apunta ahí en sus apuntes, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26 al 33, Jeroboam hizo algo horrendo en contra de Jehová. Dice que él temió que el pueblo se fuera a adorar a Jerusalén. Y dice que él temía que lo abandonaran. Jeroboam quería que el pueblo de Dios siempre estuviese delante de él. Él siempre estaba buscando lo que él quería. Y dijo, yo voy a hacer algo para que el pueblo de Dios deje de ir a adorar a Jerusalén, donde estaba Judá. Y entonces, ahí en este versículo del 26 al 33, note lo que hizo Jeroboam. En el versículo 28, dice que él hizo 2 becerros de oro. Y uno lo puso en un lugar que se llamaba Betel y otro lugar que se llamaba Dan. Betel en el hebreo significa casa de Dios y Dan significa juicio. Que no supo ni lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque hizo 2 becerros de oro y los levantó, uno en la casa de Dios y otro en el juicio. Nosotros somos pueblo de Dios que vivimos en el tiempo de ¿qué? Del juicio. Pero Jeroboam dijo, yo voy a hacer 2 becerros de oro para que vengan ¿qué? El pueblo a esos 2 lugares y dejen de ir a Jerusalén, a Judá y me abandonen. Pero también él hizo que estableció lugares de culto y hizo fiestas que no eran en el tiempo señalado. Él estableció la Pascua, los panes sin levadura, estableció todo lo que se celebraba en Jerusalén, lo estableció, pero en los tiempos no señalados, en el tiempo que él quería, según su corazón. Ahora, hermanos, esto es algo peligroso, porque a veces nosotros seguimos liturgia creyendo que eso es lo que Dios quiere. A veces seguimos el razonamiento humano, la cultura, las tradiciones, antes de lo que Dios quiere. Y se llega el momento en que se acepta lo erróneo y lo tomamos como correcto. ¿Me están siguiendo? Y cuando eso sucede, caemos en el mismo pecado que Jeroboam y el pueblo de Israel cayó al abandonar lo que Dios estableció como santo, como agradable a Dios. ¿Ustedes creen que eso esté sucediendo hoy día? Ahora, Joás se acordó de que su padre fue al profeta y le dijo, tráeme un salvador, y el salvador le fue dado para liberarlo a una persona que no era fiel a Dios. Joás no era fiel a Dios. ¿Y por qué el Señor actuó? Actuó por su pueblo. No por el rey ni por Jeroboam, actuó por su pueblo. Y cuando hay pecado, hay liturgia, hay una adoración falsa en medio del pueblo de Dios, el Señor sigue actuando, llamando a su pueblo ¿a qué? A volver a volver al camino de Dios. O sea, no se espante, no se asuste de las cosas que están sucediendo hoy día. No se asuste que hoy día, en el tiempo del fin, quieren cambiar
la forma correcta de adorar a Dios y poner la forma como yo quiero y quiero en mi propio corazón, como Jeroboam lo decía. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, y lo hemos visto, mi esposa y yo lo hemos visto. Hay gente que dice, es que yo ya no vengo aquí porque yo ya no tengo que ir ahí. Y me voy a ir para allá. Y voy a hacer caca. Y me voy a quedar yo solo. Y me voy a quedar en mi propia burbuja. Eso no es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios no quiere. Si el Señor lo lleva a un lugar o a otro lugar, vaya con la dirección de Dios. No con lo que su corazón quiere. Y mucho más en este lugar en el cual nosotros somos una lumbrera a toda esta comunidad. Aquí los están mirando a ustedes. Y ustedes recuerdan a Pablo cuando llegó a la isla de Malta y que la víbora le mordió, que dice que todos los nativos de la isla estaban mirando a ver cuándo se caía, se inflaba y se reventaba. Así está el pueblo aquí. A ver qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué es lo que dice, qué es lo que deja de decir. Y están esperando de que se caiga, se infle y truene para decir, ven. Hermanos, el Señor dice, no hay que traer al mundo a nuestras vidas. Hay que salir del mundo, porque no somos del mundo, somos ¿de quién? De Cristo y de su reino. Isaías 2:6. Isaías 2:6. Hablando del pueblo de Dios. Isaías 2:6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas ¿desde dónde? Del oriente. Y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Noten, el Señor tenía algo en contra de su pueblo. Traían las costumbres ¿de quiénes? De los que estaban en el oriente. Los del oriente eran los enemigos del pueblo de Dios. Y traían, esas costumbres las traían al pueblo de Dios. Hermanos, no permitamos que las costumbres, tradiciones, cultura que está en contra de Dios penetren en el pueblo de Dios. ¿Y quién es el que da la fuerza para que no entre? El que nos está cubriendo. ¿A quién le dijo Dios Jeremías que dijo, mira lo que el pueblo hace? Se voltean hacia el oriente y adoran hacia el sol. Pues ahí lo tengo. Ezequiel 8:16. Después de que antes de que se ponga el sello de Dios en las frentes del pueblo de Dios, ¿qué es lo que muchos iban a hacer? Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Las tradiciones del oriente, y déjenme ponerle el nombre profético del tiempo del fin: el vino escarnecedor de Babilonia. Ha penetrado, porque faltan atalayas, porque faltan guardianes que no solamente no permiten que las costumbres, la cultura, las tradiciones del oriente entren en el templo, y no han guardado incluso los hogares del pueblo de Dios. Porque podemos decir que no entra el mundo aquí en la iglesia, y en los hogares. ¿Qué hay allí?
que hay allá en todos los hogares de este pueblo de Dios. Hemos permitido que las costumbres, las tradiciones, la cultura, pero es que somos mexicanos y esa es nuestra cultura. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, ¿por qué? Porque tenemos que estar reflejando hoy día la gloria de Dios para el día del cumplimiento de Apocalipsis 18, reflejarlo a todo el mundo. Y todo esto fueron eventos proféticos, señales para nuestros días. Porque ¿qué dice 1 Corintios 10, 11, 12? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quién? ¿A quiénes? A nosotros. A quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, ¿vivimos en los fines de los siglos? Todo esto se escribió para nosotros, para amonestarnos, como señal profética de que no caigamos en el mismo error, que no caigamos en el mismo pecado. Habrá que dar una limpia en las casas, en el templo, en la liturgia, en cómo nos comunicamos con la gente, lo que hacemos o lo que no hacemos, para alinearnos a la cultura del cielo, alinearnos a la palabra de Dios, para vivir conforme a la palabra profética. Yo no sé tú, pero yo necesito responder al Señor para que Él venga y haga el hacer como el querer en mi vida, para yo ser fiel a Él ante todas las cosas que el mundo nos avienta y nos ofrece, y a veces caemos en ellas. Hay un hermano que siempre decía, es que tenemos que ir adelante, adelante, adelante. Pues sí, hay que seguir adelante, pero muchas veces vamos bien atrás y otros van adelante. La nueva era va adelante en la reforma pro salud. Y el pueblo de Dios que recibió la verdad va atrás. Otros están predicando profecía cuando el pueblo de Dios que recibió la palabra profética va atrás. Otros están guardando el sábado como debe ser guardado, y el pueblo de Dios aún todavía no sabe cómo guardar el sábado. Y lo voy a decir así, porque hace 6 años yo me di cuenta, cuando llegué a un lugar donde no había adventistas y había gente de mucha religión, que yo ni sabía estudiar la Biblia, leer la Biblia, no sabía guardar el sábado. Y por la gloria de Dios el Señor fue llevándome a través de su palabra para que yo fuera respondiendo a toda su verdad. Como una persona que no era adventista me dice, bueno, entonces, ¿qué tengo yo que hacer para crecer en mi relación con Dios? Le dije, hermano, es que yo te puedo decir esto, punto 1, 2, 3, 4. Hermano, es cuando tú empiezas a conocer a tu Dios, a tu Salvador, que eso te da la pauta de los pasos que tú tienes que ir tomando en esa relación que el Señor quiere tener contigo. Y cada paso que tú das, lo das para agradarle al Señor. Tenemos que despertar. Si queremos ser parte de aquel que va a dar el fuerte pregón, reflejando el carácter del Señor. Y ahorita, como estamos en tiempo de paz, pues ahorita es tiempo de despertar. ¿De despertar a qué? Al llamado de Dios. Responde a la invitación del Señor. Miren, regresando a la historia, en 2 de Reyes capítulo 13, versículo 7, Eliseo le dijo, esta saeta es saeta de salvación. Pero fíjese lo que dijo en el versículo 18. Y le volvió a decir, toma las saetas
Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó ¿cuántas veces? 3 veces. Ahora, fíjese. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, pero solamente le dices 3 y 3 veces los vas a derrotar. Hubieras derrotado a Siria, que los hubieras exterminado de la faz de la tierra. Pero la tibieza, la frialdad que ese rey mostró en no creer la palabra de Dios, lo llevó a ser tibio 3 veces. Lo llevó a ser ¿qué? No escuchó la voz de Dios y no confió en la palabra de Dios. Hermanos, el pueblo de Dios es descrito como tibio. Cuando debe ser ¿qué? Lo contrario. El problema es que nosotros creemos lo que dijo David en Salmo 50, 21. Joás desconfió de la palabra de Dios. Y a veces caemos en este mismo error que dice Salmo 50, 21. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Todo el contexto, el pueblo de Dios hacía lo que él quería. Hacía los sacrificios como él quería. Comía como él quería. Se vestía como él quería. Estoy haciéndolo en un lenguaje más moderno. Pero vino aquí y dice, y estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Por qué? Porque pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El problema es de que a veces creemos que Dios está a nuestra altura. A veces lo hacemos diminuto. Y creemos que Él es igual que nosotros. Pero el Señor a veces calla de las cosas erróneas que hacemos. Él calla. Y nos volvemos tibios. Como Joás. Y en vez de dar 5 o 6 golpes, dan 3. La tibieza quiere decir que es un poco de entusiasmo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 17. Lo conocemos muy bien. Yo conozco tus obras. ¿Qué dice el Señor? Que ni eres ni frío ni caliente. Vayan a buscarlo. Apocalipsis capítulo 3, porque ya estaba yo adelantándome. Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de la Odisea? Note lo que dice. Pero yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál era el problema de la Odisea? ¿Cuál era el problema? A ver, ayúdenme. Su justicia propia. ¿Ah? Conformidad. O sea, tibieza y 3 golpecitos nomás. ¿Saben cuál era el problema? Dice, fíjense bien ahí lo que dice en el versículo, ¿qué es? 16. Porque tú dices. 17. Porque tú dices. Yo digo que en vez de 5 o 6 golpes le voy a dar 3. O como alguien decía, es que yo ya hice ahí lo que tenía que hacer y yo ya me voy.
O como alguien que decía, aquí imposible de predicar el evangelio a las casas. Es imposible de entrar a las casas de aquí de la gente. Ya se les predicó, no quieren. Yo lo escuché. Tibieza. Ahora déjame decirte, el Señor no te vino aquí a traer miembros a esta iglesia. Porque ha habido un error muy grande dentro del pueblo de Dios que dicen, iglesia grande, éxito. Pues déjeme decirle cuánta gente entró en el arca de Noé. 8. Para muchos fue derrota, pero para Dios fue victoria. Dios no lo hizo, no lo trajo aquí a este lugar o le dio el evangelio a usted, hermano o hermana Mariquita, o a mi papá o al hermano Homero. No lo ha traído aquí para que usted llene esta iglesia. El Señor lo ha traído aquí para que tire la semilla. La cosecha tal vez la va a ver, pero tal vez va a ser al tiempo del fin. Tire la semilla y si alguien responde, hágalo discípulo y no miembro de la iglesia. Dios no lo trajo aquí para llenar esta iglesia, lo trajo aquí para reflejar el carácter, el amor y la misericordia de Dios a todo este pueblo que le rodea. ¿Imposible? Eso creyó Joás. 3 golpecitos. ¿Posible? Cuando usted escucha la voz de Dios y confía que Dios lo va a dirigir y va a abrir las puertas que tienen que ser abiertas. En los lugares que usted dice, imposible, imposible con mi vecino, imposible. Pero el Señor dice lo contrario, de lo imposible el Señor hace lo posible. Pero usted tiene que confiar ¿qué? Solamente en ¿qué? En Dios y en su palabra. Miren, la lección, hablando de esta experiencia de Joás y Eliseo, dice la lección es para todos los que ocupan puestos de confianza. Usted y usted ocupamos puestos de confianza. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito. Dios preparó el camino aquí. ¿Usted lo cree que Dios preparó el camino? Él preparó el éxito. Entonces, ¿dónde está la duda? Porque hay duda. El instrumento escogido debe hacer cuanto esté en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que haga la obra. Hermanos, si creemos que es imposible ir a predicar, ahí va a llegar la obra. Pero si confiamos en el poder y la victoria que Dios ya dio, Dios va a traer victoria. Sigue diciendo, Dios puede realizar milagros para su pueblo, tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Llama a su obra hombres de devoción y de valor moral, que sientan un amor ardiente por las almas y un celo inquebrantable. Los tales no hallarán ninguna tarea demasiada ardua, ninguna perspectiva demasiado desesperada, y seguirán trabajando indómitos hasta que la derrota aparente se trueque en gloriosa victoria. Derrota, no podemos llegar y predicarle a la gente de aquí de este pueblo. Estamos mentalizando ¿qué? Derrota. Pero si usted se pone en las manos del Señor, el Señor le dice, esa derrota aparente, el Señor la hace victoria para su honra y su gloria. Que cuando usted se llena de energía, se mueve conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, el Señor dice, ni siquiera las murallas de las cárceles
ni la hoguera del mártir los desviará de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación de su reino. De una derrota aparente el Señor hace ¿qué? Victoria. Para muchos, cuando Cristo murió en el madero, era una derrota aparente, pero fue victoria para todo el mundo. ¿No es así? Cuando Moisés fue y le dijo al faraón, deja al pueblo de Dios salir para celebrar fiesta a Jehová. Y el faraón le decía, no, derrota aparente. Pero Moisés seguía ¿qué? Yendo. ¿Por qué? Porque era mandato de Jehová. Y de esa derrota el Señor fue el pueblo fue libertado. Y fue ¿qué? Éxito para la gloria de Dios. Ahora, querido hermano, el Señor no desea que seamos tibios, sino que seamos llenos de energía y de valor, pensando en la victoria ya obtenida. La victoria ya se obtuvo. Pero la tibieza nos lleva ¿a qué? A dudar de la palabra de Dios. La tibieza nos lleva a cuestionar a Dios. La tibieza nos lleva a decir, es que yo no puedo. Es que me duele la espalda. Es que ya soy viejo. O es que ya soy joven. Esa es la derrota que el enemigo trae a la vida. Pero el Señor dice, la derrota aparente es victoria porque el Señor ya la prometió. Confía en su palabra y no seas tibio. Confía en el poder del Señor. Mire, la palabra de Dios dice en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos la arrebatan. Otro texto que dice, Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué quiere decir arrebatar el reino de Dios por violencia? ¿Qué quiere decir? Que nos esforzamos. ¿En qué? En aceptar el llamado de Dios. Nos esforzamos ¿en qué? En seguir su palabra. Nos esforzamos en tener una comunión estrecha con nuestro Dios. Nos esforzamos en nuestro diario aprendizaje de nuestro Dios y Salvador. Nos esforzamos. Eso es obtener el reino de Dios, ¿qué? A la fuerza, con el esfuerzo. Ahora, cuando usted se esfuerza y dice al Señor, Señor, yo acepto lo que tú quieres darme, el Señor actúa. Porque Él dice, ahí es donde yo actúo y hago el querer como el hacer en tu vida por mi voluntad. Cristo Jesús lo dijo de otra forma. Mateo 21:31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y eso se lo dijo ¿a quiénes? ¿A quiénes se los dijo? A los líderes religiosos. Dijo, los pecadores y las rameras van adelante de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se hicieron tibios. Dejaron de confiar en la palabra de Dios. Dejaron de confiar en que Dios da la victoria. Se hicieron tibios y se amoldaron a las tradiciones del oriente. Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, más a aquel a que se le perdona poco ama. Hermanos, si el Señor nos ha dado la victoria, su gracia, su justicia, entremos en esa relación, en ese pacto que Dios quiere tener contigo, conmigo, con su pueblo, para que confiemos plenamente en Él y en su palabra. Para que no seamos tibios.
Mateo 24 dice, y el amor de muchos se enfriará. Cuando usted deja de amar a Dios porque Él es su Salvador, su amor se va ¿qué? Enfriando, se va haciendo tibio, que deja de confiar en la palabra de Dios. Deja de alimentarse de la palabra de Dios. Deja de orar. Deja de ayunar. Pero el Señor dice, hay que ser valientes. Hay que tomarlo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Queremos ir al cielo? ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Cuánto lo desea? ¿Cuánto está dispuesto usted a hacer para que el cielo que usted quiere ir venga y ahora lo experimente aquí en el templo del Espíritu Santo? Porque el cielo lo experimenta ya aquí. Dice que cada casa es un pequeño pedazo ¿de qué? Del cielo. ¿Cuánto lo desea? Hay que ser perseverantes. Hay que obtener fuerza de la debilidad. Hay que obtener luz de la oscuridad. Hay que obtener calor de la frialdad. Lo más fácil es decir, ay no, ya me cansaron todos, ya me voy. Me voy a buscar allá donde hay más fuego. Pues no. Donde hay frialdad, agarre fuego. Donde hay desánimo, agarre ánimo. Donde hay oscuridad, agarre luz. Usted sea la luz. Lo más fácil es decir, me voy. Dejo. Y no se da cuenta uno que va haciendo ¿qué? Tibieza como Joás. Tibio como Joás. En vez de 5 o 6 golpes, dio solamente 3. Y ahí estaba la consecuencia por años que siguieron. Que los sirios iban y atacaban al pueblo de Dios y los siguen atacando. ¿Por qué? Porque las costumbres del oriente las trajeron. Ahora, ¿qué impide? ¿Qué impide que tú puedas experimentar el reino de Cristo hoy día? Joás de todo corazón obedeció, pero después se marchó y siguió haciendo lo erróneo delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué impide que tú puedas abrir tu corazón hoy día? ¿Qué impide? Tú sabes qué es lo que te impide. Yo no tengo que decírtelo, el Espíritu de Cristo te lo está diciendo hoy día. ¿Qué es lo que impide que tú entres en el pacto con tu Salvador? Y si el Señor te lo está mostrando y te está hablando a tu mente, a tu corazón, pues pídele el poder, la fuerza, la confianza en los méritos de tu Salvador, que te puede dar la victoria sobre eso que impide entrar en el pacto con tu Dios, con tu Salvador. Y confía plenamente de que el Señor te dará victoria. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 19. Cuando Joás fue tibio y solamente dio 3 golpes. Miren la reacción del profeta Eliseo. Dice, entonces el varón de Dios enojado contra él. Se enojó Eliseo en contra de Joás por ser tibio. Hermanos, hay 7 copas llenas de la ira de Dios que van a caer sobre los tibios. Que van a caer sobre aquellos que no escucharon y no confiaron en su Dios y en su Salvador. Dice la palabra de Dios, es duro caer en las manos de Dios, de la ira de Dios. Tenemos la salvación y no la queremos tomar.
Si estuviéramos enfrente de Eliseo, ¿usted cree que qué haría Eliseo? Se enojaría. Decía, ¿has visto la maravilla del Dios? ¿Has visto la salvación? ¿Has visto la verdad? ¿Has visto el camino? ¿Y todavía no quieres aceptarlo? Yo me imagino que el profeta Eliseo, si estuviera aquí, estuviera enojado conmigo. Yo hablo por mí. Por ser tibio. Por ser mezquino. Esa palabra mezquino yo sé que es muy difícil, muy dura. Es que no puedo dejar esto, es que no puedo dejar lo otro. Es que si Dios me va a salvar con mis malas costumbres. Con la cultura, con las tradiciones que yo tengo. Dios no te puede dar victoria. En el vestido, en la comida, en lo que escuchas, en lo que miras, en lo que haces, en lo que no haces. Hermanos, ¿dónde está la confianza? El profeta se enojó con Joás. Pero fíjense, ¿por qué? Porque Joás dudó de Dios. No confió que Dios le podía dar la victoria completa. Y saben que la palabra de Dios en Apocalipsis 21, versículos 7 y 8, y ya vamos a estar aterrizando para concluir el estudio de esta mañana. Pero fíjese, preste atención a esta cita. El que venciere. El Señor desea que usted sea ¿qué? Vencedor. ¿Por qué? Porque Él es el que le da la victoria. La victoria ya está garantizada. Usted tiene que confiar en Él. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Pero fíjense quiénes son los primeros que van a entrar al lago del fuego. No son los borrachos, no son los asesinos, no son los adúlteros. Fíjense, los primeros que entran al lago del fuego son los cobardes e incrédulos. Joás fue cobarde y fue incrédulo. Fue tibio. ¿Por qué? Porque desconfió en la palabra de Dios. Porque no confió en la victoria que Dios le había prometido. El reino de los cielos es de valientes, no de cobardes y no de incrédulos. Apocalipsis 12:11. Y ellos, tú y yo, le vencemos al enemigo por medio de la sangre del Cordero. Y a veces nos olvidamos de la segunda parte. Y de la palabra del testimonio de ellos. Somos salvos por la sangre de Cristo. Amén. Y por el testimonio de todos los profetas, de todos los discípulos, de todos los seguidores de Cristo, de todos los que han obedecido a la palabra de Dios, hablan a nuestras vidas para que confiemos en que Dios nos da la victoria. Para que confiemos de que la salvación está asegurada. La palabra de Dios declara de nuestro Mesías, el Hijo de Dios que vino a morir para traer salvación a tu vida, a mi vida. Si nosotros creemos, confiamos, no dudamos en la palabra de Dios, no dudamos en lo que Dios ha declarado a tu vida. ¿Creemos en la victoria completa? Usted sabe que cuando nosotros dudamos y cuestionamos a Dios, decimos, ay, es que este versículo que dice, y no pequemos más. No, eso no es lo que dice. Porque nadie puede dejar de pecar. Y empezamos a dudar de Dios. Cuando el Señor te dice, yo pondré enemistad entre ti y la serpiente, para que tengas odio por el pecado, para que dejes de pecar. Y a veces lo dudamos. No vamos y obtenemos la victoria.
Hermanos, el Señor desea que nosotros nos afiancemos y entremos en ese pacto con el Señor, en esa relación que el Señor te dice: yo te doy la victoria completa, no a medias, completa. Confía en Él y solamente en Él y en su palabra. Miren, la victoria se nos da antes de que suceda. Les voy a dar un ejemplo. Josué capítulo 6, versículo 2. Josué capítulo 6, versículo 2. Noten, Jehová fue a Josué. Y antes de llegar a Jericó, miren lo que le dijo Jehová a Josué. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Déjenme decirles, Josué ya había ganado la batalla. Josué todavía ni miraba a Jericó, estaba lejos. Y Jehová le dijo: mira, la victoria está asegurada, yo ya te los di en tu mano. Tal vez muchos hubieran dicho: pero ¿cómo, Señor, si todavía no llego ni a Jericó? ¿Cómo me lo vas a dar? ¿Por qué? Porque estaba hablando que el Señor le dice: tú confía y la victoria está asegurada. Y note lo que dice el versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hermanos, el Señor les dijo lo que iba a suceder. Les prometió la victoria antes de llegar a Jericó. Y dijo: antes de la victoria usted ya tiene que gritar gloria a Dios por la victoria. Antes de que la victoria se consuma, el Señor dice: la victoria ya tiene que estar ¿en dónde? En tu vida. El grito es antes, porque usted confía de que el Señor lo dirige, confía en que el Señor le habla. Y el grito, antes de que caiga las murallas, el pueblo de Dios ya lo había exclamado. ¿Por qué? Porque confió plenamente en Dios y en su palabra. Y antes de que se cumpla Apocalipsis 18, versículo del 1 al 2, antes de que caiga la muralla de Babilonia, el pueblo de Dios ya tiene que estar gritando: Cristo es mi Salvador, Dios es el que me da la victoria. En medio de la angustia que va a suceder en el tiempo del fin, en medio de lo que tú estés pasando, en medio de que Babilonia caiga, fíjese lo que dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con voz potente. El pueblo clama con voz potente: ha caído ¿qué? La gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La victoria que Dios le prometió a Josué, y el pueblo de Dios gritó antes de que la victoria se consumiese. El pueblo de Dios del tiempo del fin tiene que gritar de que Dios es el que da la victoria antes de que la Babilonia caiga, antes de que se dé el último pregón a este mundo. Pero mi querido hermano, Cristo viene, y vivamos creyendo en su palabra. No seamos tibios. No seamos un hombre o una mujer de doble ánimo. Confía en Él y confía en Dios, porque Dios te da la victoria. Porque la victoria ya está ganada. Y confía que el Señor puede hacer de este lugar lo que el Señor ha previsto y quiere que se haga en este lugar. ¿Con tu ayuda o sin tu ayuda?
Tira la semilla. Y Dios va a abrir las puertas. Miren, si usted le pide al Señor, Señor, llévame al lugar donde tengo que ir, usted se va a sorprender, que va a decir, ¿tú quieres que yo vaya a este lugar? Pues si este lugar es imposible llegar a predicarles. Es que este lugar han apedreado a los que han venido a hablarles de Dios. Es que este lugar se ríen de uno que porque uno va a la iglesia el sábado. Pero mi querido hermano, la victoria ya está ganada. Pídele al Señor y dile, Señor, déjame ver dónde está la cosecha ya lista. Llévame ahí. Y el Señor lo va a llevar ahí. Confía en el poder del Señor. Confía en que Dios le da la victoria en todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, es todas las cosas. En todo su diario vivir, lo que come, lo que escucha, lo que mira, todo le da la victoria. Dios quiere que seamos, ¿qué? Valientes. Que seamos llenos de su poder, de su espíritu, creyendo y confiando en Él en todas las cosas. Cristo viene pronto. Vivamos conforme a la voluntad del Señor, confiando en Él y en su palabra. Los invito a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por hablarnos, para que nosotros podamos despertar a las realidades eternas, para que dejemos de ser hombres tibios y mujeres tibias y que confiemos en ti, en tu palabra, en tu dirección, en la victoria que tú ya has prometido, porque tú estás delante, detrás, al lado izquierdo, del lado derecho, arriba, abajo, cubriéndonos con tu mano protectora, con la mano de tu poder, Señor. Señor, dirige nuestras vidas. Quita lo que tiene que ser quitado. Transforma lo que tiene que ser transformado. Danos el valor de hacer tu voluntad, el valor de ser fiel a tu palabra, a tus mandamientos, a tus estatutos, a tus decretos, Señor. Señor, guíanos en todo momento y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, reflejando el carácter, tu vida que mora en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, oh Dios, por hablarnos en esta hora. Dirígenos en todo en este tu día, que todo lo que hablemos y digamos sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.